Muy buen día. Nuevamente estamos aquí en nuestra sesión Milagros de ayer y de hoy. Y como siempre, vamos a conocer un milagro de la palabra de Dios. Nuestro Dios, a través de todos los tiempos, ha sido el mismo Dios, el mismo que sana, el mismo que salva, el mismo que perdona y el mismo que restaura. En esta ocasión vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 5, vamos a leer del versículo 24 en adelante. En días atrás hablamos de que Jairo fue donde Jesús a pedirle que intercediera, que fuera porque su hija estaba gravemente enferma. Y Jesús salió a cumplir el pedido de Jairo. Pero mientras Jesús iba en el camino, ocurrió otro milagro. Esa vez yo decía que el capítulo debía llamarse milagro doble o doble milagro, porque ocurrió otro, pero ese día solo hicimos énfasis en un solo milagro. Ahora vamos a leer el milagro que ocurrió mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, comenzamos a leer en el versículo 24 y dice así: Jesús fue con él, o sea, con Jairo, y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Estaba allí una mujer que padecía de hemorragia hacía 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin ningún provecho. Antes iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de él, entre la multitud, y tocó su vestido, porque pensaba: si tan solo tocara su manto, quedaré sana. Ese era el pensamiento de ella. Y al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel mal. En el acto, Jesús se detuvo, dándose cuenta de que había salido poder de él. Se volvió a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le contestaron: estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miró alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, atemorizada y temblando, sabiendo lo que había sucedido, vino, se postró ante él y le contó toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Este capítulo, algunos lo titulan el toque de la fe. Ya leímos que aquella mujer tenía 12 años enferma. 12 años con una hemorragia vaginal. Hay versiones que dicen un flujo de sangre. Dice que ella había gastado todo lo que tenía en diferentes médicos y no había mejorado, que al contrario le iba peor. Había empeorado. O sea, sus esperanzas ya habían acabado. Ya no sabía qué hacer. Pero cuando no sabemos qué hacer, todavía queda una oportunidad. Y ella escuchó hablar de Jesús. Y Jesús iba por aquel lugar. Y ella se adelantó, y ustedes escucharon el relato que dice que ella decía que si tan solo puedo tocar su vestido o su manto, como dice algunas versiones,
quedaré sana. Ella lo tocó y al instante su hemorragia se detuvo. Jesús puede sanar cualquier situación, puede resolver cualquier problema. Quizás no lo resuelva como nosotros queremos, ni en el momento que queremos, pero lo que sí nos enseña la palabra de Dios es que debemos acudir a Él en medio de cualquier situación, aunque la situación ya parezca que no tiene esperanza. Y alguien me dijo el otro día que tener fe, y eso es cierto, no es solo cuando ocurre el milagro y uno es sanado y está contento y alabando a Dios. Tener fe es esperar y creer en lo que Dios haga, en la voluntad que Él tome, sea la que queramos o no. Cuando tenía unos 13 años, algo así, cuando comenzó mi periodo menstrual, comencé con muchas dificultades y unos dolores muy fuertes, tan fuertes que tenía que ser llevada a la emergencia, y de vez en cuando me llevaban a ginecología, a consulta, me indicaban algunos analgésicos para que los tomara cuando llegara mi periodo de menstruación, pero las cosas poco a veces mejoraban. Ya unas semanas antes de la fecha comenzaban los dolores. Así pasé un gran tiempo, hasta que estos dolores se fueron haciendo cada vez más fuertes. Y ya no solo dolía la parte pélvica, sino que también dolía detrás, mucho. Así que después de algunas sonografías, el médico determinó que debía ser intervenida quirúrgicamente, pues tenía un tumor en uno de los ovarios. Se ocurrió, fui operada. Después de la operación, el médico le dijo a mi mamá que tenía que hablar con ella y me dijo que tenía que hablar conmigo, cosa que hace que uno se preocupe después de una cirugía. Pues el médico fue y nos dijo textualmente: tú tienes ahí un arroz con mango, tus órganos están todos mezclados. Hicimos lo mejor que podíamos, limpiamos todo, extrajimos el tumor, pero tú tienes endometriosis. Él me dijo: imagínate que a una comida de diferentes clases de víveres se le eche una mermelada bien espesa por encima. Eso hace que todos los víveres se mezclen y estén ahí como empastados. Tú tienes los órganos así. Tienes endometriosis. La endometriosis es una de las causas número 1 de infertilidad femenina. Y en el útero, todas las mujeres tenemos una mucosa que recubre el útero interior, que se llama endometrio. Pues endometriosis es que además de esa capa en el útero interior, esa capa también está fuera del útero en diferentes órganos del cuerpo. Y cuando tú menstruas, esa capa que está fuera del útero también sangra. Y muchas veces esa sangre no es expulsada. Entonces eso hace que los órganos se vayan mezclando y produce adherencia, o sea, los órganos se pegan unos a otros. Cuando me dijeron el diagnóstico, pues fui sometida a un tratamiento de hormonas muy fuerte y bien costoso en aquella época.
Después de un tiempo se me cambió el tratamiento, pero siempre seguí usando hormonas durante muchos años. Después que me casé, suspendí sin autorización médica el tratamiento de hormonas por unos 6 meses. Según el médico, eso hizo que agravara mi situación. Así es que cuando ya tenía unos años de casada, ya mi situación era mucho más grave. El médico me dijo que tenía que ser intervenida otra vez quirúrgicamente. Así que busqué la opinión de otro médico. Me dijo lo mismo, que era el momento, que no podía esperar más. Mi esposo y yo no queríamos. Toda mujer se casa con la idea de que va a ser madre. Por eso fue que suspendí el tratamiento unos 6 meses. Bueno, el caso es que decidimos la cirugía y la decidimos con mi ginecólogo de siempre. Se hizo la cirugía. Él me dijo que era muy complicada la cirugía porque yo tenía todos los órganos comprometidos, que se iba a auxiliar de un cirujano general porque él solo no podía hacerla. Se me hizo la cirugía. Aparentemente todo quedó bien. Yo me recuperaba muy fácil de la cirugía. Caminaba de una vez y me iba recuperando. A las 3 semanas me comenzaron unos síntomas muy raros, que le dije a mi esposo un sábado por la noche. Él no lo creyó, pero yo sabía que no era normal. Así es que el domingo salimos para la clínica. Desde ese domingo fui sometida a varios procedimientos médicos, a varios estudios. Los médicos pensaban, incluso el ginecólogo que me operó, que se me había filtrado la vejiga. Ellos dicen filtrado, eso es pinchado la vejiga en la operación. Pero todos los estudios daban negativo, que no era eso. Eso fue un procedimiento difícil, un periodo difícil, largo, hasta que el ginecólogo, que siempre dio la cara y siempre estuvo atento, consultó y trajo un urólogo. Ese urólogo me sometió a otros procedimientos y determinó que debía volver a cirugía. Bueno, como mi situación era tan crítica, me alegré de volver a cirugía. Fui a cirugía. Ahí se descubrió que los síntomas que tenía era porque el uréter derecho estaba roto. El uréter es que conduce la orina del riñón a la vejiga. El mío estaba roto. Así que imagínense cuáles eran mis síntomas. Se me salía la orina. Me operaron. Fue una operación muy dolorosa, de unas 4 horas. Después el periodo postoperatorio muy difícil, la recuperación. Me colocaron un catéter, ya que me tuvieron que cortar el uréter e insertármelo de nuevo en la vejiga, y hubo que abrirme la vejiga, así que me pusieron un catéter en la vejiga. Ese catéter me lo retiraron al mes y 20 días. Cuando me retiraron el catéter, eso fue un dolor horrible. No tenía comparación. No sabíamos la causa del dolor. Al principio de que me quitaron el catéter, yo comencé con el dolor. Ellos decían, es que está dolorida. Pero antes de venir a casa, eso fue en San Pedro, tuve que ir a la emergencia a inyectarme. Cuando llegué en la tarde, no soportaba el dolor. Le dije a mi esposo que me pusiera bolsa de agua caliente. No mejoraba. Así es que me llevó a la emergencia, me inyectaron, seguía el dolor, me volvieron a inyectar.
Ya me mandaron para la casa así y era un dolor constante. Ahí comenzaron otra vez los estudios, los procedimientos, las investigaciones. Después se vio que tenía riñón dilatado. Dilatado quiere decir aumentado de tamaño. El riñón derecho quiere decir que había una obstrucción, no estaba filtrando la orina y ese era el dolor. Vino tratamientos, no cedía. El médico intentó hacerme un cateterismo, tampoco se pudo. Me refirió a otros médicos a Santo Domingo, quien dijo que él hacía cateterismo casi en situaciones imposibles. Y también me dijo que si no lograba el cateterismo, me iba a hacer la laparoscópica, que no iba a haber que hacerme incisión, sino que me iban a impulsar el riñón. Cuando intentó el cateterismo tampoco se pudo. Incluso recuerdo que le dijo a mi mamá, andaba con mi mamá y mi esposo: señora, ¿usted sabe rezar? Pues rece, porque esto está difícil. No se pudo y él me dijo: tú vuelves a cirugía abierta. Yo no quería volver a otra cirugía y le había rogado al Señor que no me dejara volver a otra cirugía. Así que antes de ese intento de cateterismo, yo le pedí al pastor que me ungieran. Un día yo dije que iba a hablar del ungimiento. Ya yo había sido ungida una vez. Le pedí que me ungieran y el pastor accedió y fui ungida. Después de que fui ungida, como que el dolor fue cediendo y yo pensé que quizás iba sanando, pero algo me decía que no, porque cada vez me sentía más débil. Así que cuando en esa vez fui a Santo Domingo, fue que supe que el dolor estaba menguando, ya casi no me dolía, era porque el riñón estaba muriendo. Ahí el doctor me explicó que cuando duelen los riñones, cuando te da el dolor fuerte porque el riñón está fuerte y está luchando, que cuando los riñones se dañan no presentan dolor porque el riñón va muriendo poco a poco. Así que él me dijo que tendría que volver a otra cirugía. Le dije que me la hiciera, me dijo que no, que volviera a mi médico. Volví a mi médico. Se programó otra cirugía, una cirugía que no quería. Por eso había pedido ser ungida, porque no quería. Pero pensé ahí, cuando me dijeron que iba a una cirugía, pensé: Dios interviene dramáticamente cuando no hay otra salida. Si Dios aún no ha intervenido con un milagro, que era que yo quería que se me quitara la obstrucción con milagro, es porque todavía la ciencia puede. Así que me sometí a mi cirugía. Otra vez cortarme el uréter, otra vez abrirme la vejiga para ponerme el uréter en otro lugar. Ya el uréter muy corto, porque ya iba 2 veces. Entonces no alcanzaba la vejiga, hubo que hacerme un levantamiento de órganos, de la vejiga y los demás órganos, hubo que levantármelos. Operación otra vez dolorosa. Ahí me colocaron un catéter, pero ya no por 1 mes y 20 días, sino me dijeron que de 4 a 5 meses. Duré 8 meses sin trabajar. Me reintegré a trabajar, aún con las molestias del catéter, pero trabajaba. No podía bajarme, no podía estar agachada, barrer, lavar, trapear, pero en otro sentido hacía vida normal. Bueno,
Así que a los 4 meses y algo se me retiró el catéter y por la gracia de Dios no hubo más obstrucción. Pasaron unos meses, volví a sentir otros síntomas parecidos que ya conocía. Fui a otro ginecólogo y ese ginecólogo me dijo que tenía un tumor otra vez en el ovario, ya que eso me lo producía la endometriosis. Esta vez como el tamaño de una naranja, porque el primero era del tamaño más o menos de un limón. Me dijo que tenía que ser intervenida rápidamente. Le conté que había sido intervenida, que había tenido obstrucción. Bueno, así es que accedí. Voy a decir el nombre del ginecólogo, porque luego voy a decir lo que él me dijo. Don Juan Manuel Canela, hijo, ese me hizo la cirugía. La cirugía se complicó, tuve una hemorragia, fue todo difícil, porque los órganos estaban muy comprometidos. Pero Dios, como siempre, entraba al quirófano conmigo, entró esa vez. Él generalmente operaba, pero él no le daba más seguimiento a los pacientes. Él tenía una doctora que era que le pasaba visita, que era que iba, él solamente operaba. Pero a mí él me visitó varias veces y él se paraba en la puerta del consultorio y me decía: tú me diste una lucha en esa cirugía. Tú tienes todos esos órganos levantados, fuera de lugar. El que te hizo eso sabía. Pero por lo que mencioné el nombre, porque me dijo: tú estás viva de milagro. Tú vives por un milagro. Tengo una hermana enfermera y él me dijo: qué bueno es tener personas en la medicina. Y yo estaba tan quizá bloqueada que no le dije que el milagro no era por tener a alguien en medicina, porque ella ni sabía nada de eso. El milagro era porque Dios había decidido y deseado conservarme la vida. Bueno, pasó ese año, ya voy por 4 cirugías, todo muy complicado. En otra ocasión yo le voy a hablar, porque le voy a contar la parte económica, cómo Dios suplió para esas diferentes cirugías. Pasaron como 2 años y medio. Entonces, cuando pasó ese tiempo, comencé a hacer unas infecciones urinarias, y de paso hago constante, y no tan constante, pero eran más constantes en ese entonces. Comienzo otra vez con estudios. Ahí se ve que mi riñón, que tuvo obstruido, que había durado 50 días, obstruido completamente, se estaba atrofiando. Bueno, resultó que el riñón se atrofió. Ahí comenzaron nuevos estudios a ver si tenía insuficiencia renal, una depuración de creatinina, decía que tenía función renal bien. Entonces otros estudios en SEDIMA para saber si el riñón, qué por ciento de vida tenía el riñón. Cuando a los diferentes estudios, a la última, a la camografía, pues dijo que mi riñón derecho tenía un 9% de función. Y por la gracia de Dios el otro tenía un 91%, por eso tenía 100% de función renal. Entonces, cuando el nefrólogo vio, me dijo: ya no sirve, ya no se puede hacer nada con él.
Cuando me iban a dar esos resultados, yo le dije al Señor, Señor, ya yo no voy a pedir más ser ungida. Ya yo he sido ungida 2 veces. Si tú deseas que yo sea ungida, que alguien me proponga hacerlo. Así es que cuando el pastor Héctor Puello supo que estaba en esa situación, él se ofreció a ungirme. Y antes de los resultados, él me ungió. Me dieron mis resultados y el doctor dijo, el riñón no sirve, no te lo vamos a sacar si no te presentan molestias. Si te presentan molestias, entonces se te saca. Me dejaron mi riñón ahí, supuestamente muerto. He hecho vida normal por la gracia de Dios. No puedo contar todos los detalles por el tiempo, pero el Señor hasta aquí me ha sostenido, me ha ayudado. En una de las infecciones urinarias que he hecho, pues se me mandó a hacer un estudio. Es como una radiografía, como una tomografía, pero una tomografía en lámina y a colores, que te sale todos los órganos así bien a colores y como bien vivos. Pues eso hace como 3 años. Pues cuando me la hicieron, resultó que el riñón atrófico, el riñón que no me sacaron porque lo iban a dejar ahí si me molestaba, el riñón está funcionando. Mi riñón, Dios se lo puso a funcionar. No funciona a la misma capacidad que el riñón izquierdo, que tenía un 1.8 de parénquima, y el otro, el derecho, 1.0. Pero buscando en internet veo que la función renal, lo normal, es de 1.1 en adelante. O sea que mi riñón casi tiene función normal, tiene 1.0. Dios me ha sostenido. Y en ese periodo de tiempos, Dios me ayudó a no caer en depresión. No he vivido como la mujer del flujo de sangre, porque no duré 12 años, con una hemorragia. Pero sí duré muchos años con graves problemas de salud. El Señor le plació, por la fe, sanar a la mujer del flujo de sangre. Él le dijo al final, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de aquella enfermedad. Al Señor le ha placido sostenerme la vida, le ha placido que haga vida normal, le ha placido que viva como los demás, a pesar de haber pasado por esas diferentes situaciones. La vida va a seguir dándonos. Mientras estemos en este mundo de pecado, vamos a tener dificultades, vamos a tener enfermedades y vamos a tener problemas. Pero la única salida y recomendación es hacer como la mujer del flujo de sangre, es ir a Jesús. Y Jesús se acercará a nosotros, porque no fue pura casualidad que Jesús pasara por donde ella estaba. La multitud no le permitía a ella acercarse, pero Jesús se acercó y se abrió paso, porque él sabía que había un corazón anhelando tocarlo. Y ella extendió la mano de la fe, extendió la mano y tocó, y dijo, si solamente toco su vestido, seré sana. Ella, yo no sé cuál puede ser la situación de otra persona, si puede ser la de ella, o si puede ser la mía, o si puede ser otra circunstancia, pero ese Dios sigue estando ahí. Hay que extender la mano de la fe y creer por esa fe que Él nos sostendrá y que Él se acercará a nosotros y Él nos sacará de la situación en que estamos. Y si Él decide no sacarnos, Él extenderá sus brazos para sostenernos
y fortalecernos. Tu fe te ha salvado, le dijo al Señor. Que nuestra fe se aferre a Cristo. Que en medio de los problemas acudamos a Él. Yo le dije que mientras estemos en este mundo vamos a tener esos problemas y vamos a tener esas dificultades, porque hay una lucha entre el bien y el mal. Pero llegará el día en que esa lucha terminará. Y como Cristo ya ha aplastado la cabeza de Satanás y Cristo salió victorioso en la cruz, asimismo saldremos nosotros victoriosos. Creámosle al Señor, entreguemos nuestras vidas a Él y pidámosle que Él obre. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. Y si ya le entregaste tu vida y estás pasando por los peores momentos, extiende la mano de la fe. Extiende tu mirada hacia Cristo. Acude a Él. Él te sacará del problema o te fortalecerá en medio del problema, pero no se quedará indiferente. Él actuará. Que el Señor nos ayude y que cada día, en cada momento, de cada circunstancia, como dice la inspiración, cuando las dificultades vengan como una inundación para arrastrarnos, vayamos a Cristo para hacérsela saber. No porque Él no lo sabe, sino para contársela como nuestro mejor amigo. En Cristo Jesús hay paz, hay tranquilidad y hay esperanza. Y no se lo estoy diciendo porque no tenga dificultades, tengo, y muchas, y me angustio, y a veces me desespero, pero termino en paz, porque termino en la presencia del Señor. Que ese sea nuestro refugio, Cristo Jesús y su presencia, y que su paz sea nuestra paz. Que Dios te bendiga.